Capítulo 20. La cuarta roca desde el sol. Urabiti. ¿Es malo que esté celoso de que Mako pueda ir al espacio con 13? Red Riot. No lo creo. Zero. No lo soy. ¿Quién quiere ir al espacio? Pinky. Sería algo fuera de lo común. Creati ha agotado el tiempo de Pinky Creati. ¿Fue demasiado duro? Invencible. No. Sugar Rush. No. Perno de carga. No. Chica invisible. Era necesario hacerlo. Tailman. Pero Mako, en serio, esto mola. ¿Y solo estarás fuera una semana? Invencible. Sí, al parecer, Robot, de la GDA, ha estado trabajando en motores para el espacio profundo que reducen considerablemente el tiempo de viaje. El problema es que no tienen mucho combustible, así que un viaje de ida y vuelta a Marte es todo lo que pueden hacer. Me quieren allí por si surge algún problema. Grape Rush. ¿Cómo qué? ¿Hombrecitos verdes con láseres mortales? Deku. Bueno, llevan décadas observando la superficie de Marte y, hasta donde sabemos, nunca se ha observado vida extraterrestre. Aunque eso ocurre justo por encima del suelo, algunos creen que podría haber una civilización entera bajo la superficie del planeta. Invencible. Por eso voy con 13. Si nos encontramos con alguien por ahí, regresamos directamente y lo reportamos. Ella ya ha estado en el espacio y ha hecho un montón de misiones, así que me enseñará qué hacer. Red Riot. Espera para poder ir al espacio, lo entiendo, pero no necesitas, por ejemplo, respirar. Invencible. Mi papá dijo que podía aguantar la respiración durante una semana, yo puedo aguantarla unas horas, pero Melissa me está haciendo un casco que tiene su propio suministro de oxígeno que debería durarme un tiempo. Urabiti. ¿Cómo está? Invencible. Ella está mejor, terminaron de barrer la isla y no encontraron ningún otro Renimen, está bien que regrese aquí. Pinky. No es que te importe tener compañía en casa, ¿verdad? Creati ha agotado el tiempo de Pinky al Pone Jack. Mina, en serio, seguirá haciéndolo. Invencible. Me tengo que ir, chicos. El lanzamiento es en unas horas. Nos vemos en una semana. Mako cerró el chat grupal en su teléfono antes de guardarlo en la parte trasera de su disfraz. Toda la clase había cambiado sus nombres de usuario para que coincidieran con los nombres de héroe que habían elegido en el chat. Momo lo justificó diciendo que les permitía familiarizarse con sus nombres en clave. Pero Mako y algunos otros sospechaban que era solo para que ella, como la mayoría, quisiera que la llamaran por sus nombres de héroe. Al levantar la vista del teléfono, vio a Melissa manipulando el casco y el tanque de gasolina que usaría para su misión, junto con la máscara que estaba a su lado en la misma mesa. El casco era similar a los cascos regulados que usaban los astronautas, solo que el cristal era retráctil y menos grande, y el cuello era más flexible para que Mako pudiera girar la cabeza. El tanque de gasolina estaba fijado a una pieza trasera que parecía una mochila que llevaría sobre los hombros con dos correas. Melissa pulsó un botón en el lateral del casco, y el cristal se deslizó hacia arriba antes de volver a presionarlo y bajarlo por la cara. Listo. Lo tengo. Exclamó alegremente mientras lo agarraba junto con la máscara antes de acercarse a su novio, quien sonrió ante su actitud optimista. He modificado las lentes de tu máscara para que no te quedes ciego si miras al sol, dijo, entregándole la máscara, que él se bajó por la cara. No notó ningún cambio en la vista, pero creyó en la palabra de Melissa sobre los cambios mientras ella sostenía la mochila y el casco. Ahora el casco es muy denso, pero no tanto como tú, pero preciso, bromeó Mako mientras lo tomaba de su boca y lo examinaba. Melissa puso los ojos en blanco. ¿Sabes a qué me refiero? No te choques contra nada, aguantará mucho, pero esto se romperá antes que tú, advirtió. Levantó la mochila. Estoy muy orgullosa de esto. Reciclará el dióxido de carbono que produces al respirar, convirtiéndolo en oxígeno. Pero tarda una hora más o menos, así que respira hondo un rato y no te preocupes. Por si acaso, aquí también hay una cantidad estándar de oxígeno que puedes respirar, dijo con orgullo mientras le entregaba la mochila. Se lo colocó sobre los hombros y se bajó el casco por la cabeza y la máscara mientras Melissa lo rodeaba y conectaba la línea de oxígeno al casco. Bien, respira hondo, le indicó Melissa. Mako inhaló mientras ella decía, observando cómo el indicador de suministro en la espalda marcaba la cantidad que había inhalado. Ahora exhala, dijo, y observó cómo otro indicador se llenaba ligeramente. Bien, funciona. Dijo alegremente. Mako se giró hacia ella y pulsó el botón que la vio pulsar para que el vaso se deslizara hacia arriba. Como si alguna vez hubiera alguna duda, dijo. Sus ojos azules se iluminaron ante sus elogios.
Mako le sonrió mientras sus manos se alzaban para rodearla con suavidad. ¿Estás segura de que estás bien? Preguntó, mirando alrededor de su laboratorio. Ella sonrió y asintió. Estoy segura. Solo necesitaba un poco de tranquilidad, le aseguró mientras sus manos presionaban su pecho y tamborileaban con los dedos. Pero cuando regreses, quizás podríamos hacer algo juntos. ¿Algo que no involucre robots asesinos? Preguntó juguetonamente. Mako sonrió con suficiencia mientras se acercaba. Se me ocurren varias cosas, respondió antes de inclinarse y besarla con los suyos. La rubia cerró los ojos y tarareó contra sus labios mientras él los rozaba con los suyos. El beso se prolongó un instante antes de que ella se apartara y le sonriera. Para que quede claro, estaba pensando en ir al cine o algo así, pero me conformo con solo eso, bromeó. Melissa se rió. Por mucho que me gustaría, tendrás pasantías cuando regreses. Mako se encogió de hombros. Sí, pero bueno, hay un tiempo entre mi regreso y mi pasantía. Podría llevarnos a cualquier parte del mundo, ofreció tentadoramente. Melissa tarareó pensativa, juguetona. ¿Sabes? He estado pensando en ir a ese gran cañón en Estados Unidos. La estudiante de apoyo puso los ojos en blanco antes de inclinarse y besarlo de nuevo, aunque esta vez solo un pequeño beso. Cita después, viaje espacial ahora. ¿Tienes que ir a buscar a 13, no? Preguntó. Mako suspiró y asintió mientras miraba a su novia, quien notó su mirada persistente. Sintiendo que se le encendía la cara, apartó la mirada con cierta vergüenza. ¿Qué? Preguntó. Nada. Solo te voy a extrañar, dijo honestamente. El rubor de Melissa desapareció y fue reemplazado por una sonrisa sincera que se dibujó en su rostro. Yo también te extrañaré, respondió con dulzura. No rompas mis cosas, añadió, haciendo que Mako parpadeara. ¿Tus cosas? Creía que eran mías. Preguntó, señalando el casco y la mochila. Melissa rió entre dientes al soltarse de su cálido abrazo. De hecho, los hice el año pasado para una clase de rescate en aguas profundas. Los adapté para el espacio, explicó mientras se acercaba a la ventana con Mako detrás. Así que, por favor, no lo rompas, pidió. Mako abrió la boca para tranquilizarla, pero entonces recordó cuántas veces había tenido que reparar sus trajes en las peleas en las que había participado. ¿Aceptarías mi sincero intento de intentar no romperlo? Preguntó con una sonrisa. Melissa suspiró. O sea, solo vamos a Marte, descargamos todo para que la tripulación instale una estación allí, y luego regresamos. No hay peligro, no te preocupes, le aseguró. La rubia se cruzó de brazos. Podría llevarme uno de tus cómics como seguro, lo amenazó. Te daré el último número de Science Dog como apunte. De todas formas, no era muy bueno. Ahora están haciendo todo esto de que su hermano gemelo sea Science Dog, pero esto ya se hizo hace décadas, y nadie lo pidió. Es solo un lío, dijo, desestimando la idea con un gesto de la mano. Melissa parpadeó ante su breve diatriba. Te juro que me gustan los cómics, aseguró. Claramente, bromeó ella antes de acercarse y golpear el costado de su casco para que el cristal se deslizara hacia abajo. Ahora tienes que ir a recoger a 13, dijo, acompañándolo hacia la ventana. ¡Ayuda! Mi novia me está tirando por la ventana. Gritó Mako entre risas mientras Melissa reía disimuladamente antes de darle un empujón que lo hizo salir flotando. Melissa rió entre dientes mientras él se despedía con la mano antes de irse volando. Sinceramente, el Viltrumita se alegró de ver a su novia feliz de nuevo. Lo ocurrido con Sinclair la conmocionó como a cualquiera, y él estaba algo preocupado al tener que partir a Marte tan pronto después de lo ocurrido. Pero ella le dijo que estaría bien y que su padre estaba triplicando la seguridad en la isla y para su tranquilidad. Aún así, el hecho de que esto ocurriera, David probablemente se está castigando más que yo. Mako pensó mientras planeaba por el aire. De repente, el auricular que tenía sonó, abrió su casco para tocarlo y respondió. Cecil, hola, voy a recoger a 13, explicó. Pospon eso, tenemos algo que necesito que atiendas en Rusia primero. Deja tu equipo y encárgate de ello, y luego ve a buscar a 13, ordenó Cecil. Mako parpadeó sorprendido. Dios mío, ¿es en serio? No sé, ¿consideras grave una posible fusión nuclear? Preguntó Cecil retóricamente mientras Mako surcaba el aire a toda velocidad con los brazos extendidos. Sin que el Viltrumita lo supiera, Melissa no fue la única que lo vio salir volando. En la azotea del edificio de I+D, David Shield vio cómo el novio de su hija se iba volando. Todo el calvario con Melissa había sido, como mínimo, estresante. Estaba eternamente agradecido con Mako por estar ahí cuando él estuvo.
Sin embargo, la posibilidad de que no hubiera estado allí le había pasado por la cabeza más veces de las que quería admitir. Una vez que Mako se fue a salvar a su hija, le dijo inmediatamente a Cecil que llamara a Olmigtai Island para ayudar. Sin embargo, la respuesta de Cecil lo detuvo en seco. Olmig no está en condiciones de ayudar ahora mismo. Toshinori era su amigo más antiguo y conocía su condición. Pero también sabía que su amigo aún podría seguir siendo un héroe por unas horas, a menos que algo sucediera. Y lo único que se le ocurrió fue la batalla entre Olmigt y Noran. Esa fue la última gran confrontación en la que Olmigt había estado involucrado. Siempre pudo contar con Toshinori desde que lo conoció, pero si no podía ahora, si algo así volviera a suceder, aunque no es necesario, y sé exactamente cómo hacer que suceda, pensó para sí mismo, y le vino a la mente cierto dispositivo que estaba guardado aquí en la isla. Mako nunca había estado en Rusia, principalmente porque no veía ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, mientras sobrevolaba las tierras salvajes de la extensa nación, Cecil le puso al corriente de la situación. Un supervillano llamado Kursk, un supervillano con poderes eléctricos, capaz de absorber y producir energía eléctrica. Opera principalmente en Rusia. Los villanos energéticos como él suelen intentar algo así. Tienen un objetivo ambicioso en mente, así que deciden acumular energía para poder cumplir su misión, explicó Cecil mientras Invincible sobrevolaba un campo de hierba vacío, con el aire que emanaba de él moviéndose sobre la hierba. El problema es que Kursk está drenando energía de una central eléctrica. Si lo hace bien, consigue un aumento de potencia, pero si la arruina, bueno, Rusia no es precisamente conocida por su seguridad nuclear, dijo Cecil secamente. Cecil, si esto es tan importante, ¿no deberían estar aquí los guardianes? Digo, ¿esto suena peligroso?, preguntó. La mayoría están ocupados, pero Pegasus, el miembro ruso del equipo, ya está en el lugar con LeBrousier. Te llamé porque necesitamos más refuerzos, dijo Cecil mientras Mako volaba hacia los límites de la ciudad, donde podía ver humo a lo lejos. Al acercarse al humo, vio un rayo salir disparado desde el humo con algo que surcaba el cielo, algo que tenía alas. Cecil, estoy aquí, dame un segundo. Dijo antes de correr tras la figura alada y atraparla en el aire. La figura en brazos de Invincible tosió. Oye, soy Invincible, ¿estás bien?, preguntó. El humo se disipó y en sus brazos había una mujer joven con cabello rubio atado en una cola de caballo, un par de alas angulares sobresalían de su espalda, vestía un traje verde y blanco, con verde alrededor de sus hombros, espalda y caderas con blanco cubriendo todo lo demás, en el medio de su pecho había un símbolo de dos alas. Gracias por la captura, dijo, rodando fuera de su agarre y batiendo sus alas para volar. Voy a adivinar cuál es tu Pegaso, preguntó Invencible en broma antes de que un rayo eléctrico lo impactara en el pecho. Mako siseó ante la punzada al ser impulsado por el aire, antes de rodar para escapar del rayo y salir disparado hacia su fuente. En el anillo exterior del silo de planos nucleares había un hombre escuálido con un traje amarillo, un rayo en la cabeza y ojos naranjas con forma de rayo en el traje. ¡Guau! ¿De verdad te decidiste por el típico malo rayo, verdad?, preguntó Invencible, y se abalanzó desde abajo y le propinó un uppercut al villano, que se desplomó en el borde del silo. Mientras el villano lo maldecía en ruso, salió disparado hacia un lado como un rayo, sobrevolando el silo y surcando el aire mientras comenzaba a recomponerse antes de que Pegaso descendiera y lo derribara por los aires, arrastrándolo hacia abajo mientras cerraba sus alas. ¡Tú!, exclamó mientras levantaba una mano para derribar a la heroína voladora, pero ella se soltó y extendió las alas mientras Kursk se estrellaba contra el suelo con fuerza. Volando hacia ella, Invincible notó una gran multitud reunida en el cuartel de policía. Tenemos que alejarlo de la gente de aquí, le dijo al otro héroe, quien asintió antes de mirar al villano eléctrico, quien ahuecó las manos a la altura de las muñecas y lanzó una cascada de electricidad hacia los dos en el aire. Pegaso salió volando mientras Invincible levantaba los brazos y bloqueaba los rayos. En lugar de ser empujado hacia atrás, Invincible se impulsó hacia el supervillano ruso. Invincible miró hacia abajo cuando una pequeña bola blanca y negra atravesó la pared del pantalón de poder y chocó justo en el pecho de Kursk, enviándolo hacia atrás en un auto que fue volcado sobre un costado. La pelota blanca y negra rebotó en el villano y aterrizó en sus cuatro patas. ¡Guau! Invencible parpadeó mientras, de pie heroicamente en medio de la calle, había un bulldog blanco. ¿Qué?, ladró Invencible. LeBrousier. Gracias a Dios que estás ileso. Saludó Pegaso con cariño mientras Invincible y ella aterrizaban a ambos lados del perro.
El Viltrumita parpadeó al ver al perro, que lo miró y ladeó la cabeza. Sabes que no debería sorprenderme. Me refiero a que mi director es una cosa rara, como un ratón, un oso, dijo mientras dirigía su atención al supervillano mientras el coche salía disparado hacia ellos. Pegasus batió sus alas para sobrevolar el coche mientras Invincible y LeBrucer se preparaban para detenerlo, Mako con las manos y el perro con la cabeza. Bueno, tenemos que detenerlo antes de, empezó a decir mientras un rayo dirigido a Pegasus impactaba en el silo de la planta, y el daño se extendía como una telaraña hasta que una gran sección cayó. Antes de que eso ocurra, exclamó Mako, elevándose por los aires hacia los escombros que caían sobre la multitud. Mako redujo la velocidad hasta detenerse antes de que el gran trozo del silo cayera sobre él. Recuerda lo que aprendiste, deja que el trozo caiga sobre ti, no lo empujes demasiado o se fracturará y seguirá siendo un problema. Pensó, recordando algunas de las lecciones de rescate que había aprendido en la UA. Apoyándose contra la gran losa de hormigón, redujo la velocidad de su descenso hasta detenerse por completo en el aire antes de cambiar el peso de sus hombros a sus manos, con las que se empujó. Mirando hacia Kursk, voló hacia arriba e inclinó la pieza sobre un hombro. Pegasus y LeBrucer vieron aparecer la gran sombra alrededor del villano. No te preocupes. Te amo. Exclamó el villano antes de alzar las manos y destruir el gran trozo de escombros. Invincible voló entre el polvo con el puño cerrado. Antes de que pudiera decir nada, el puño de Invincible le impactó en la cara y lo estrelló contra el suelo. Retirando el puño, el héroe vio que el villano estaba fuera de combate y se puso de pie nuevamente antes de mirar a Pegaso. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Estoy bien, Kursk es uno de los míos. Normalmente tengo que encontrar la manera de mojarlo con agua y se queda dormido como un tronco. Sin juego de palabras, dijo con su inglés con acento antes de mirar a LeBrucer, lo que la hizo sonreír. Y gracias por evacuar la central, mi amiguito. Dijo alegremente, rascándole al perro detrás de las orejas. Mako miró al perro, y estaba a punto de preguntar si podía acariciar también al perrito antes de que un ladrillo le golpeara la cabeza. ¿Eh?, preguntó al girarse y ver a la multitud alborotada lanzándole objetos. Oye, ¿cuál es la gran idea?, preguntó, agachándose para esquivar una botella que le apuntaba a la cabeza mientras la multitud le gritaba en ruso. Pegaso alzó su ala para bloquear los proyectiles. Perdóname, Invencible, pero, tu padre fue responsable de la desaparición de Raz Russian, el héroe más prominente de nuestro país. A la gente no le gusta que estés aquí. Lo siento, dijo con sincero pesar. Invencible suspiró mientras volaba hacia el cielo. Pegaso agarró a LeBrucer y voló con la Bulldog en brazos tras él. No pasa nada, debería haberlo pensado, pero no se me pasó por la cabeza que todo el mundo me odiara, dijo con fastidio. ¿Puedes terminar aquí? No quiero causar problemas, preguntó. Pegaso asintió, y gracias por tu ayuda Invencible, dijo agradecida. No hay problema, puedo. Sí, puedes acariciarla, dijo Pegasus, al notar que miraba a su compañera, a quien Mako inmediatamente acarició detrás de las orejas. La perra jadeaba alegremente ante su compañero héroe. Bueno, este viaje realmente vale la pena, dijo Mako antes de salir disparado hacia donde había dejado el equipo que Melissa le había preparado para ir al espacio. Gracias por llevarme, Mako. Aunque debo admitir que tengo algunas reservas sobre todo esto, dijo 13 mientras Mako llevaba al héroe de la nave espacial por los aires. Como Mako podía viajar fácilmente al espacio, simplemente llevaría a su maestro a la nave que orbitaba la luna. Como tu maestro, no creo que pueda permitir que faltes a clases, explicó. Lo entiendo, pero esto es más importante que mis estudios. Es decir, ayudar a la gente a establecer una base en Marte. Entiendo que la educación es importante, pero es difícil compararla, razonó mientras ascendían entre las nubes. Por cierto, ¿estás cómodo, verdad? Tardaremos unos minutos en llegar a la nave y no quiero que estés incómodo, preguntó. La heroína del agujero negro negó con la cabeza. Gracias, pero estoy bien. Y aunque esto es importante, Mako, debes entender que todos en la UA queremos que estés preparada para cuando te conviertas en una heroína profesional oficial, razonó a través del enlace de radio entre sus cascos. El traje de 13 era solo ligeramente diferente del que llevaba cuando conoció a la clase 1A. Llevaba pantalones y botas a juego con el resto del traje y la protegían del vacío espacial. Mako asintió al alcanzar la atmósfera del planeta y continuaron volando. El azul del cielo se oscureció al ver las estrellas a su alrededor, más allá del sistema solar. Mako sonrió al ver las estrellas. Caramba. El espacio es impresionante, dijo.
13 tarareó. Sí, lo es, asintió. Miró a su profesora con curiosidad. 13, ¿puedo preguntarte algo? Ella lo miró y asintió. ¿Por qué decidiste dar clases en la UA? Eres un héroe espacial, así que me preguntaba. Su voz se apagó, sin saber cómo terminar la frase con respeto. ¿Por qué no estoy en la estación lunar, sino en la Tierra? Preguntó. Él asintió. Sencillo, es donde más me necesitan, respondió ella con sencillez. Cuando por fin controlé mi don, me pidieron que ayudara a establecer la base en la Luna. Black Hole puede ayudar a resolver cualquier problema que las estrellas nos presenten aquí. Pero cuanto más tiempo pasaba aquí arriba, más me enteraba de lo que ocurría en la Tierra, de los desastres ocurridos y. Me di cuenta de que podía ayudar, así que lo hice, explicó con orgullo mientras seguían volando alrededor de la Tierra. En cuestión de minutos alcanzaron la órbita lunar. La nave espacial, que se encontraba a kilómetros de la superficie lunar, se parecía a los transbordadores que despegaban y aterrizaban en la Tierra, solo que a mayor escala y con propulsores más potentes. Llévanos a la parte inferior de la nave, ahí está la plataforma de atraque, ordenó 13. Volando bajo la nave, se topó con un agujero circular abierto para ellos. Volando hacia arriba, el agujero se cerró bajo sus pies mientras Mako bajaba a su profesor en gravedad cero antes de aterrizar él mismo. Al liberarse el aire en la habitación, la puerta circular se abrió con un hombre con uniforme espacial azul flotando dentro. El hombre era mayor y tenía la piel pétrea, del color del granito. 13. Me alegra verte de nuevo. Dijo, flotando y abrazando a la heroína, quien le devolvió el abrazo. Me alegra verte también, Brock, saludó 13 antes de alejarse y señalar a Mako. Este es mi alumno invencible. Va a ayudar a establecer el puesto de avanzada en Marte. Invincible, él es Brock Ender, es el capitán y también responsable de la terraformación en Marte, presentó. Mako inclinó la cabeza respetuosamente y dijo, encantado de conocerlo, señor. Brock sonrió y levantó la mano, que Mako estrechó. Tú también, niño, seré honesto, no estaba seguro de si necesitábamos protección en esta misión, pero prefiero tenerte aquí y no necesitarte que necesitarte y no tenerte, dijo acogedoramente mientras 13 caminaba entre ellos. Brock es en realidad el responsable de la instalación de la base lunar. Su don le permite manipular el suelo y las rocas, explicó. Brock se rió entre dientes. Sí, mis padres pensaron que era muy ingenioso llamarme Brock. Rió mientras se giraba y descendía del suelo con Mako y 13 flotando tras él. Vamos, les mostraré sus aposentos y las diferentes partes de la nave. Tenemos 2 días para llegar a Marte, 3 para preparar el terreno y 2 para el viaje de regreso, dijo Brock mientras el trío flotaba por la nave. 3 días después, Izuku estaba cansado después de su clase de heroicidad. Les habían dado un tiempo para entrenar en gama terrestre, lo que le permitió por fin experimentar con la nueva carena completa al 5% que Mako le había ayudado a desarrollar. Deku, parece que te vas a caer, notó Uraraka. El chico de pelo verde parpadeó para despertarse mientras la clase regresaba a la escuela. Aizawa dirigía la clase delante de sus alumnos mientras charlaban entre ellos. Sus prácticas eran la semana que viene, pero eso no significaba que sus clases les fueran a dar descanso. Lo siento, solo quería esforzarme hoy, dijo. La usuaria de gravedad sonrió y negó con la cabeza. Oye, no te culpo. Estuviste volando hoy, fue genial. Lo elogió, haciéndolo sonrojar. Sí, Mako me ayudó a encontrar una manera de usar un pequeño porcentaje de mi poder con eficacia. Antes pensaba en usarlo solo en una parte del cuerpo, pero ahora lo uso en todo el cuerpo, explicó, mientras su amigo escuchaba atentamente. Oh, hombre, nunca lo hubiera considerado. Pensé que, como solo usabas una parte del cuerpo a la vez, así era como funcionaba, admitió. Deku asintió, sí, realmente me hizo abrir los ojos, necesito ser más vestible. Estuvo de acuerdo, pero también necesito acostumbrarme a moverme con lo que puedo hacer ahora, así que antes de intentar cualquier combate, me estoy acostumbrando a movimientos más básicos con mi poder. Explicó. Ah, ¿entonces no te chocas contra una pared o algo así? Preguntó Uraraka. Izuku casi se tensó, pues eso era exactamente lo que había pasado mientras entrenaba. Pero se alegró de que nadie estuviera presente para presenciar su pequeño error. Bueno, oye, eso significa que tú y Mako por fin podrán entrenar juntos cuando regrese. Pensó Uraraka, lo que hizo que Izuku sonriera y asintiera con entusiasmo. Ninguno de ellos había tenido noticias de su compañero ausente después de que enviara una foto de la Tierra desde la nave espacial en la que viajaba a Marte en el chat grupal.
Pero esto también le dio a Izuku un objetivo: sorprender a su amigo con el progreso que ha logrado en su ausencia. Mañana intentaré viajar verticalmente. Tengo que trabajar en cómo aterrizar sin perder impulso. Debería buscar algunos vídeos de referencia esta noche. El heredero pensó antes de que Aizawa se detuviera frente a ellos. ¿Sensei?, preguntó al detenerse la clase. La boca de Shoji se levantó. Esperen, ¿escuchan eso? Bakugo lo miró y dijo: idiota, no tenemos orejas del tamaño de almohadas. Lo oigo, dijo Aizawa, silenciando a la clase. Era un silbido lejano, que se hacía cada vez más fuerte. Aizawa recorrió la zona con la mirada. Estando en las instalaciones de la UA, supuso que el ruido era algo que el grupo de apoyo estaba probando. Usaban la beta terrestre cercana para probar su equipo, así que podría ser algo así como un dron a gran velocidad. Parece que, Gir se quedó en silencio antes de mirar al cielo y abrir los ojos de par en par. ¡Caramba!, exclamó mientras señalaba al cielo. Toda la clase alzó la vista y vio una bola de fuego que se dirigía directamente al campus. Aizawa entró en acción de inmediato. Todos al suelo. Comenzó antes de ver cómo el cometa giraba bruscamente hacia la clase. El profesor y la clase observaron cómo, de repente, comenzó a reducir su aceleración y se estrelló contra el suelo a pocos metros de los estudiantes y el profesor. ¿Qué es eso?, exclamó Mineta. ¿Eso fue un asteroide?, preguntó Tokoyami. ¿Es un villano?, preguntó Bakugo emocionado. Aizawa desprendió un poco de su cinta de captura. Todos atrás, dijo mientras se acercaba al cráter humeante. Entre el humo, una figura se levantó y avanzó con las manos en alto. Cuando el humo se disipó, toda la clase y el profesor parpadearon asombrados ante lo que tenían delante. Frente a ellos se encontraba un robot con forma humana. Era gris y azul oscuro, con una armadura plateada que le cubría el pecho, los brazos y las piernas, y un casco que parecía plegarse hacia adelante y sobresalir de la frente. Sus ojos blancos los miraron alarmados. Lo siento. No pretendía colarme en tu escuela. Vengo de aquí. Mira, da igual. Busco a gente que trabaje aquí. ¿Trabajas tú aquí?, preguntó, señalando a Eraseread, quien ni siquiera pestañeó mientras Sudon miraba fijamente al intruso que se dirigía a la escuela. ¿Quién eres?, preguntó Aizawa con firmeza. Me llamo Tech Jacket. Tu amigo invencible me envió aquí para pedir ayuda. Se acerca una armada alienígena y va a intentar apoderarse de la Tierra.